1 de julio. Era el cumpleaños de Willow. También era la segunda semana de nuestro silencio. Esa tarde me llamó. Me preguntó si no tenía nada que decirle hoy. Al segundo siguiente asentí. Luego dije, acepto el divorcio. Willow se quedó paralizada por un momento. Luego respondió, ¿eso no es lo que quise decir? Al menos no hoy. Emití un suave tarareo. Luego dije, entonces considéralo mi regalo de cumpleaños para ti. Capítulo 1. Hoy era el cumpleaños de Willow. También era el 12º día de nuestro silencio. Esa tarde me llamó y me preguntó, ¿de verdad no tienes nada que decirme hoy? Me quedé paralizado por 2 segundos, miré mi teléfono y revisé la fecha de nuevo. Por un momento, realmente no supe cómo responder. Solo emití un suave tarareo y dije, ¡feliz cumpleaños! Ella preguntó de nuevo, ¿eso es todo? Nada más. Me quedé en silencio. Ella dijo, tú. Yo dije, yo. Hablamos al mismo tiempo. Luego ambos nos quedamos en silencio de nuevo. Willow dijo entonces, ve tú primero. No me negué. Dije, acepto el divorcio. ¿Qué? Willow pareció un poco atónita. Volví a hablar. Dije que acepto el divorcio. Capítulo 2. Hace 15 días Willow me pidió el divorcio. Esa mañana había estado fuera de la ciudad discutiendo negocios. Por la tarde volví corriendo a la empresa y despedí a Makoto delante de todos. La escena se puso bastante fea. Pero Makoto se mantuvo muy contenido, ni servil ni autoritario. Simplemente se quitó su credencial de empleado y dijo palabra por palabra renuncio. Empacó sus cosas y regresó a su ciudad natal ese mismo día. 2 horas después, Willow se enteró. Me llamó inmediatamente. Su voz era gélida, pero claramente estaba reprimiendo su ira. George, has ido demasiado lejos. Voy a buscarlo. Cuando regrese, te disculparás con él. De lo contrario, me divorcio de ti. Willow corrió a la ciudad natal de Makoto durante la noche. Y se quedó allí 2 días. Ella logró convencerlo de que volviera. Pero ella no volvió a casa. Solo me envió un mensaje. Hasta que no hagas lo que me prometiste, no volveré. Lo que le prometí disculparme, no había forma de que me disculpara. Podía volver a casa o no. No me importaba. Como si le estuviera rogando que volviera. David dijo que Willow se había quejado mucho de mí con sus mejores amigas y que mucha gente de fuera estaba chismorreando sobre mí. Decían que yo era un canalla y un imbécil sin corazón. Que una vez que la tuve dejé de quererla. Decían que las mujeres que no piden nada suelen ser las que pierden más. Cuando Willow empezó a salir conmigo, nunca había pedido nada. Esa era exactamente la razón por la que no la quería. Entonces David cambió de tema y preguntó hablando de Makoto, ¿qué hizo exactamente para cabrearte? Capítulo 3. Esa fue una larga historia. Makoto era un estudiante pobre patrocinado por la familia Liu. También era menor que Willow Liu del mismo departamento académico. Ambos habían sido alumnos del profesor Lee. El profesor Lee tenía una alta estima por Makoto. Decía que Makoto era inteligente y trabajador. Su único problema era que su familia no tenía muchos recursos. Así que Willow le echó una mano. Y Makoto era alguien que sabía cómo devolver la amabilidad. Cargaba bolsas con cosas y esperaba a Willow abajo, fuera de la empresa, durante mucho tiempo. Le regaló a Willow especialidades locales de su ciudad natal. Dijo que, después de graduarse, se uniría a la empresa de la familia Liu. Entrar en la corporación Liu no era fácil. Willow esbozó una leve sonrisa y dijo, no te daré ningún trato especial. Makoto prometió solemnemente, entraré por mis propios méritos. Cuando dijeron esas palabras, yo estaba sentado en el coche. Lo oí todo con claridad a través de la ventanilla. Willow pensaba que este chico era bastante interesante. Yo pensaba lo mismo. Tenía el espíritu de la juventud, lleno de ambición y vitalidad. Era realmente llamativo. En aquel entonces, sinceramente, no le di mucha importancia. Capítulo 4. En ese momento Willow y yo solo llevábamos 2 años casados. Nuestra relación era muy buena. Ella era muy apegada a mí. En la vida diaria, sin importar si era algo grande o pequeño, estaba acostumbrada a compartirlo conmigo de inmediato. Siempre que me iba de viaje de negocios fuera de la ciudad, sus mensajes llegaban uno tras otro como si deseara saber qué estaba haciendo a cada segundo.
Y cada vez que me iba de viaje de negocios le llevaba regalos. Le preguntaba qué quería. Su petición era bastante simple. Me gustan las cosas caras. Así que pulseras, collares, bolsos. Nunca fui tacaño con ella. Hasta que una vez que regresé de Italia. Le traje un reloj de oro y le gustó mucho. Pero cuando llegué a casa encontré una bolsa de papel craft en la sala. Cuando la abrí, había un pinocho del tamaño de la palma de la mano dentro. No valía mucho. A simple vista parecía una baratija hecha a mano comprada en un puesto callejero. Pero era interesante. Lo saqué deliberadamente delante de Willow y estaba a punto de colocarlo en la vitrina. De repente, se levantó y me lo quitó de la mano. Con voz nerviosa, explicó, me lo dio un amigo. Pregunté, ¿quién? Bajó la mirada y no dijo nada. Después de un buen rato, dijo, fue Makoto. Consiguió una beca, así que me dio un pequeño regalo. Para entonces, había pasado más de medio año desde la primera vez que oí el nombre de Makoto. Me sentía un poco perdida. Y un poco reacia a creerlo. Pregunté, ¿seguís en contacto? Revisé el teléfono de Willow. Se habían agregado como contactos hacía tiempo. El primer mensaje que Makoto le envió fue, señorita Liu, soy Makoto. Willow Liu no respondió. Medio mes después, Makoto ganó el concurso de debate. Le tomó una foto al trofeo y se la envió a Willow. 2 días después, Willow respondió, no hace falta que me envíes esto. Pero Makoto dijo, sí. Quiero que sepas que no he malgastado el dinero de la familia Liu. Desde entonces, cada logro que conseguía se lo enviaba primero a Willow. Willow no respondía mucho. Solo algunos mensajes ocasionales. Entendido. Sigue así. Willow no creía que hubiera nada malo en ello. Pero después de que le expresé mi opinión, ella borró a Makoto. Aunque permaneció en silencio durante mucho tiempo. Desde entonces dejaron de contactarse. Claro que no. Si realmente hubieran dejado de contactarse, no habrían pasado tantas cosas después. Y no habríamos llegado al punto del divorcio. Capítulo 5. Willow y yo obtuvimos nuestro certificado de divorcio muy rápido. Después de que ella confirmó que yo hablaba en serio sobre el divorcio, permaneció en silencio durante mucho tiempo. Su tono era contradictorio cuando dijo, eso no es lo que quise decir, al menos no hoy. No había vuelto a casa ni se había puesto en contacto conmigo durante 12 días. Solo estaba tratando de obligarme a inclinar la cabeza y disculparme con Makoto. Ella dijo, Makoto no lo tuvo fácil para llegar a donde está ahora. Todo lo que tiene hoy lo ganó con su propio esfuerzo. George, no deberías usar el poder en tus manos para complicarle la vida a otra persona. Willow dijo que Makoto lo tuvo difícil. Por eso ella personalmente ayudó a Makoto a revisar su currículum. Por eso, cuando Makoto fue a Liu Corporation para una entrevista, le dijo al padre de Willow que Makoto era su subordinado. Makoto consiguió el trabajo. Willow le regaló un traje a medida como felicitación. No se abrazaron. No se besaron. No durmieron juntos. Solo había admiración mutua entre ellos. Willow preguntó confundida, ¿por qué estás tan empeñado en arruinarlo? En realidad, no intentaba arruinarlo. Solo se lo recordé 3 veces. La primera vez le dije que no volviera a contactar con Makoto. La segunda vez le dije que no estaba de acuerdo con que Makoto se uniera a la empresa. La tercera vez despedí a Makoto. Willow y yo habíamos estado juntos durante 7 años. 3 recordatorios fueron suficientes. Más que eso y me estaría perjudicando a mí mismo. Así que le dije a Willow, ya no importa. Si ella y Makoto habían cruzado la línea o no, qué tipo de relación tenían, si eran ellos los que no conocían sus límites o si yo era el de mente estrecha, nada de eso importaba ya. Dije, divorciémonos. Capítulo 6. No hubo discusión. Ni acusaciones. Willow y yo salimos de la oficina de asuntos civiles uno tras otro. Makoto también estaba allí. Se quedó junto al coche como un guardaespaldas obediente. Willow apretó los labios y me preguntó si quería tener una última comida juntos. Respondí, no es necesario. Luego dije, por cierto, ¿estás libre esta tarde? Volveré a la casa conyugal y recogeré el resto de mis cosas. Cuando se trató de dividir los bienes con Willow, básicamente no pedí nada más que dinero. No me malinterpreten.
Propiedades como la villa y los coches se convirtieron en efectivo según su valor de mercado. En cuanto a las acciones de la empresa a mi nombre, ella tampoco pidió ni un solo centavo. Fue ella quien lo mencionó. Así que, naturalmente, no tenía motivos para fingir generosidad e insistir en compartirlas con ella. Después de todo, todos decían que era un cretino sin corazón. No tenía motivos para seguir actuando como un caballero profundamente devoto después del divorcio. La expresión de Willow era terrible. Frunció el ceño y dijo, ¿de verdad tienes que hacer esto? Puedes ir cuando quieras. Asentí y conduje directamente a la villa. De camino, contacté con una empresa de mudanzas. Cuando llegué, ya estaban esperando fuera de la puerta. Una tarde. 3 horas. Saqué de la villa todo lo que tenía que ver conmigo. Al salir, coloqué la bufanda que una vez me había tejido junto a la entrada. Desde ese momento, el amor y el matrimonio entre Willow y yo terminaron por completo. Capítulo 7. Durante la semana siguiente estuve muy ocupado. David me llamó varias veces, pero lo rechacé cada vez. Finalmente se puso ansioso. Si sigues negándote a salir, nuestra amistad se acabó. No tuve otra opción. Bostezando, me fui. Había invitado a un grupo de hombres y mujeres. Jugaron unas cuantas rondas de golf. Me senté en una tumbona y me quedé dormida 2 veces. ¡Qué sueño! ¿Cuántos días han pasado desde que dormiste? ¿Trabajaste horas extras otra vez? David nunca entendió mi naturaleza adicta al trabajo. A él también le gustaba el dinero. Pero le gustaba divertirse aún más. En sus palabras, gano dinero para poder comer, beber y disfrutar de la vida. Si ganar dinero no es para divertirse, entonces ganar dinero no tiene ninguna alegría. A eso solo pude decir que todavía no le gustaba el dinero lo suficiente. Después de charlar ociosamente un rato, miré la hora. Dije, me voy. Que se diviertan. Bien. Aunque a David no le hizo gracia, no intentó retenerme. Me levanté para irme. En el momento en que me giré, vi a Willow acercándose. Y la persona que estaba a su lado no era otra que Makoto. El rostro de David se ensombreció. ¿Qué haces aquí? Entonces me juro por Dios que no lo invité. Willow frunció ligeramente el ceño pero no dijo nada. Su mirada permaneció fija en mí todo el tiempo. Fingí no darme cuenta. Le di una palmadita tranquilizadora en el hombro a David. Luego dije me voy primero. Apenas había dado 2 pasos cuando Makoto habló de repente. Su rostro estaba un poco pálido pero su tono seguía siendo contenido y tolerante. Señor Wang, sé que no quiere verme. Llegué en el momento equivocado y lo molesté. Me voy ahora. En el momento en que Willow escuchó eso, se disgustó. Me miró con enojo y le dijo a Makoto: ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? Freya se apresuró a acercarse con su bolso en la mano. Miró a Makoto y luego se volvió para mirarme. Su mirada entendió todo al instante. Estaba claramente un poco molesta, pero aún así reprimió su temperamento y actuó coquetamente. Cuñado, ¿qué estás haciendo? Yo fui quien invitó a Makoto. Dejé mi bolso en el coche hace un momento, así que ellos dos entraron primero. Por mi bien, ¿puedes dejar de complicarle las cosas a Makoto? Miré a Freya y una risa se me escapó por la nariz. Dije, por tu bien. ¿Quién demonios eres? Tú. Freya estalló de ira en un instante. Por su aspecto, estaba a punto de atacarme. Willow habló. Ya basta, Freya. Deja de hacer un espectáculo. Miró a Freya con furia. Luego me dirigió la misma mirada. Pero yo nunca había sido del tipo que cede ante la presión. Dije, y una cosa más. No me llames cuñado. Willow y yo ya estamos divorciados. Capítulo 8. Claramente, Willow no le había contado a nadie sobre nuestro divorcio. Tal vez cuando se encontraba con preguntas que no sabía cómo responder, simplemente optaba por no hablar. Pero Freya era una chismosa. Si ella lo sabía, básicamente significaba que todo el mundo lo sabía. De nada. Pasé junto a ellos y me fui lentamente. Willow me persiguió. Con confusión y resentimiento en su voz, me interrogó, ¿de verdad tienes que actuar así? No entendí. ¿Cómo? Apretó los labios con fuerza. No te hagas el tonto. George, tú también lo oíste.
Freya fue quien invitó a Makoto. Deberías darte cuenta de que a Freya le gusta Makoto. Entonces, ¿por qué sigues actuando así? Había insatisfacción en su pregunta. No la entendí del todo. Dije, Willow, ya estamos divorciados. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Apretó los puños con fuerza, respiró hondo y dijo, ¿en serio dices que no te vas por Makoto? Asentí. Claro que me atrevo a decirlo. Justo me iba y tú llegaste justo. Por supuesto, aunque no hubiera estado a punto de irme, me habría ido igualmente en cuanto llegaste. No lo soporto y verte a ti también me da asco. ¿Por qué me quedaría aquí y me haría miserable? Capítulo 9. Lo dije casualmente. Actué como si hubiera cortado el lío de un solo golpe. Sin dudar. Sin alargar las cosas. Al ver el rostro sonrojado de Willow y la ira en sus ojos, mentiría si dijera que no me sentí satisfecho. Pero esa satisfacción solo duró medio minuto. Me fui en coche. Por el espejo retrovisor vi a Willow de pie allí. También vi a Makoto caminando hacia ella. Y yo. Mi rostro estaba inexpresivo. Mis ojos estaban muertos y pesados. No había manera de que no estuviera triste. Y no había manera de que pudiera simplemente irme y superarlo de inmediato. 7 años. Willow y yo habíamos tardado 7 años en llegar a este punto. Hablando de eso, en la universidad fue ella quien me buscó primero. Nos conocimos por David. Willow y David eran amigos de la infancia y David era mi compañero de cuarto. En ese momento, David y yo todavía no éramos tan cercanos. A menudo pasaba el rato con Willow y los demás. Jugar a las cartas era una de sus formas habituales de entretenimiento. David tenía muy mala suerte. Cada vez que apostaba, perdía. Al principio no le presté mucha atención. Más tarde, por casualidad, lo oí hablar por teléfono. Dijo que había perdido casi 2.000 y que sin duda lo recuperaría la próxima vez. Así que me ofrecí voluntario. Le dije, déjame ayudarte. Me quedaré con el 20% de lo que gane. Mi padre murió joven. Mi madre me crió jugando a las cartas. Otros jugaban por diversión. Ella jugaba como si fuera un trabajo. Y un trabajo significaba cobrar. En los buenos días ganaba 200 o 300. En los malos, unas pocas docenas. Era más que suficiente para mantenernos a los dos. Gracias a su influencia, durante el verano después de mi examen de ingreso a la universidad, gané suficiente dinero en las salas de juego para pagar un semestre de matrícula. Al principio, David estaba medio convencido y medio escéptico. Me llevó al juego. En medio día recuperé 4.000 para él. David estaba eufórico y extremadamente engreído. Me quedé con 800 como mi parte y él me invitó a una olla caliente. Ambos estábamos muy contentos. Pero también sentí un poco de arrepentimiento. Un juego casual como ese no se trataba realmente de ganar o perder. Probablemente solo me lo pediría una vez. Pero no esperaba que 2 días después David dijera que alguien más quería que jugara para ella también. Si ganaba, podría quedarme con el 50%. La persona que quería mi ayuda era Willow. No fue hasta que el juego estaba casi terminado que me di cuenta de que algo andaba mal. Willow también era buena en las cartas. Solía ganar. Entonces, ¿por qué me pediría que jugara para ella? Me giré para mirarla. Ella también me estaba mirando. Sus ojos se curvaron con una leve sonrisa. Como si hubiera estado esperando a que me girara todo el tiempo. Capítulo 10. Bebí mucho en la cena de negocios de hoy. Hacía mucho tiempo que no me emborrachaba hasta ese estado. Ese empresario de Hong Kong amaba el alcohol como si su vida dependiera de ello y su tolerancia parecía infinita. Pero si beber unas copas más con él significaba asegurar los derechos de agencia, que así fuera. Al menos el casi medio mes que había estado ocupada no se desperdiciaría. Después de despedirlo, apenas podía mantenerme en pie. Respiré hondo y me senté en el vestíbulo del hotel. Me sentía mareada. Bajé la cabeza y la apoyé con mis manos entrelazadas. Justo entonces, un par de tacones altos se detuvieron frente a mí. Entrecerré los ojos y seguí las piernas hacia arriba. Una falda negra. Una camisa blanca. Luego, un rostro familiar. Willow. Se paró frente a mí, inclinada ligeramente, con el ceño fruncido. Preguntó, ¿cuánto bebiste? Me reí, me levanté y dije, no mucho.
Todavía te reconozco. No respondió. Solo extendió la mano para sostenerme. Te llevaré a casa. Incliné ligeramente la cabeza y aparté su mano. Willow, conseguí los derechos de agencia para esa veta de rubíes de Mozambique. Esas palabras suavizaron un poco la expresión de Willow. Emitió un suave tarareo y dijo, sabía que podías hacerlo. Honestamente, eso me hizo reír de rabia. Además del mareo y las náuseas, realmente no quería decirle ni una palabra más. Agité la mano con impaciencia y dije, aléjate de mí. Me estás tapando el paso. Willow frunció el ceño y dijo, sé que estás molesto, pero en este asunto Makoto no hizo nada malo. Hace 2 meses acepté un pedido grande de la familia Lu. El director ejecutivo Lu quería personalizar un juego de joyas de colección. Para ese juego de joyas, así como para el desarrollo a largo plazo posterior, necesitaba asegurar los derechos de agencia para la veta de rubíes de Mozambique. Pero solo trabajaban con clientes conocidos. Así que se lo comenté al padre de Willow, que era mi suegro en ese momento. Aceptó de inmediato y dijo que me ayudaría a firmar la sección de recomendación. Yo entregaría los documentos. Él los firmaría. Todos estarían contentos. Así es como debería haber sido. Así es como solían ser las cosas antes. Pero esta vez, los documentos que envié fueron devueltos. No los devolvió el padre de Willow. Los devolvió Makoto. Se extralimitó en sus funciones y actuó en nombre de otra persona diciendo que no seguía las reglas. Dijo que el presidente no podía firmar un documento así. Esa fue toda la historia detrás de por qué lo despedí en público. Cruzó la línea. Pero Willow dijo que no había hecho nada malo. Dijo que simplemente estaba manejando los negocios según las reglas. Asentí y aplaudí. Excelente. Manejando los negocios según las reglas. Bellamente dicho. Entonces, señorita Liu, me gustaría preguntarle algo. Cuando intercedió en la empresa y dijo que era su subordinado, ¿también estaba manejando los negocios según las reglas? Cuando le permitió usar el ascensor privado, ¿también estaba manejando los negocios según las reglas? ¿Olvidó algo? Eras mi maldita esposa. En realidad, decir todo esto ahora era bastante inútil. Pero la gente que bebía demasiado siempre llevaba consigo un poco de irracionalidad. Me froté la nuca y dije, Willow, ¿por qué no te acuestas con Makoto? La expresión de Willow se congeló. Se mordió el labio y dijo, George, ¿de qué tonterías estás hablando? Solté una risa fría. Dije, el hecho de que no te hayas acostado con Makoto a menudo me molesta. Mis pasos eran inestables mientras me tambaleaba hacia la salida. George, dijo Willow. Su voz no era fuerte, pero era fría como el hielo. Dijo, George, ¿esperas que te engañe o esperas que después de engañarte puedas usarlo en mi contra y obligarme a irme sin nada? Realmente debía haber estado ciego en ese entonces para caer en las redes de una escoria como tú. El día que te pedí el divorcio solo te estaba poniendo a prueba. Pero cuando dije que no quería las acciones de tu empresa, en realidad planeaste no darme ninguna. Tenía los ojos rojos y su voz estaba llena de decepción. Ella dijo, antes estaba demasiado cegada por el amor. Por eso te seguí sin pedir nada. Ahora lo he entendido. Como todos dicen, si un hombre ama de verdad a una mujer, está dispuesto a darlo todo por ella. Si ni siquiera puedes darle dinero, ¿para qué casarte con una esposa? Capítulo 11. Cuando Willow y yo salíamos, David me advirtió. Me dijo que no me involucrara demasiado. Porque cuanto más me involucrara, más doloroso sería cuando nos separáramos. No creía que Willow y yo duraríamos. Estaba seguro de que Willow y yo romperíamos tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la brecha entre nosotros era demasiado grande. Yo era demasiado pobre. Y ella era una rica heredera. Pero nunca había sido del tipo que se tortura por las cosas y nunca acepté la manipulación emocional. Ya que Willow me estaba buscando y a mí también me gustaba, ¿por qué no íbamos a estar juntos? No me sentiría indigno de ella solo porque nuestros orígenes familiares fueran diferentes. Algunas personas decían que si un hombre no tenía poder adquisitivo y no podía darle felicidad a una mujer, entonces no debería hacerle perder el tiempo. Siempre me había burlado de eso. ¿Qué significaba que un hombre sin dinero no debería hacerle perder el tiempo a una mujer? ¿Por qué nadie lo decía al revés? Si una mujer no tenía poder adquisitivo y no podía darle felicidad a un hombre, entonces tampoco debería hacerle perder el tiempo.
Cuando dije eso, algunas personas me llamaron ilusoriamente confiado. Dijeron que mi sentido de derecho era demasiado alto. ¿Lo era? No lo creía alto en absoluto. Nunca le pedí que gastara dinero en mí. Ni di por sentado que solo porque me buscaba tenía que darme todo. Entonces, ¿dónde estaba exactamente alto? Pero ahora ella pensaba que yo había dado muy poco. Pensaba que le debía algo. ¡Qué interesante! Me di la vuelta. En 2 pasos me acerqué a ella. Tomada por sorpresa, tropezó. La miré y dije palabra por palabra: Makoto te lo dijo, ¿no? ¡Qué palabras tan bonitas! Debes haberte conmovido mucho, ¿verdad? Debes pensar que es un hombre tan devoto y bueno, ¿verdad? Bueno, lo siento. No soy así. No soy un tonto. Lo que me pertenece es mío. Si estoy dispuesto a darlo es porque quiero, no porque le deba algo a nadie. Idiota. Capítulo 12. Después de asegurar los derechos de agencia para el área minera de Mozambique, volé a Bangkok. Principalmente para asistir a un evento de visualización de piedras. Las piedras sueltas cortadas eran demasiado caras. Además, las piedras realmente buenas no circulaban en el mercado abierto. Y las que se podían comprar generalmente no tenían casi ninguna rareza. Así que esta vez quería piedras en bruto. El lugar estaba lleno de expertos. Cajas de piedras en bruto estaban dispuestas sobre las largas mesas. Todos miraban el mismo lote de productos. Lo que importaba era quién tenía el ojo más agudo. Sosteniendo una bandeja, me moví de caja en caja bajo la luz. Mi corazón estaba completamente tranquilo. Hasta que abrí la tercera caja desde el final. Dentro había 7 piedras en bruto que pesaban más de 80 quilates en total. El principal atractivo de esa caja era una pieza de 40 quilates de calidad media. El cristal estaba limpio, pero el color tendía al rosa. No era de primera calidad, pero era estable. Pero lo que me llamó la atención fue la que venía al lado. Parecía un guijarro negro común. Su capa exterior era gruesa y no dejaba pasar la luz. Pero había una pequeña zona en la superficie que, al haber sido lavada con agua, dejaba ver un tenue matiz rojo. Tomé una linterna potente y la presioné con fuerza contra esa zona. En un instante, mi corazón latió con fuerza. Después de comprar la piedra en bruto, volé a Tailandia. El maestro Zhou llevaba 40 años en este sector. Siempre que la gente del sector lo mencionaba, decían lo mismo: manos firmes. Sostuvo la piedra y la examinó una y otra vez durante mucho tiempo. Luego preguntó: ¿conservar el peso o conservar el color? No lo dudé. Conservar el color. Casi una hora después, el maestro Zhou apagó la máquina. 3,8 quilates. Claridad cristalina. Sin calentar. Rojo sangre de paloma. Grado raro. El polvo finalmente se asentó en mi corazón. Este viaje no había sido en vano. Durante el siguiente medio mes, a través de innumerables eventos de visualización de piedras, pujas y sesiones de corte, conseguí una serie de rubíes de primera calidad en diferentes colores, tamaños y cortes. Misión cumplida. Hora de volver a casa. Capítulo 13. Después de regresar al país, asistí a otra cena de negocios. No fue hasta la madrugada que finalmente me dirigí a casa. Sentía como si todo mi cuerpo hubiera sido vaciado. Como un fantasma errante, me desplacé inestablemente. Me desplacé hacia el vestíbulo. Me desplacé y presioné el botón del ascensor. Me desplacé dentro. Al segundo siguiente, mi párpado se contrajo y retrocedí bruscamente. Al instante, volví en mí. Había una mujer en el ascensor. Ni siquiera podía distinguir si estaba muerta o viva. Estaba desplomada en la esquina. Incluso cuando las puertas del ascensor se cerraron lentamente, todavía no había recuperado la conciencia. Por un momento pensé que estaba alucinando. Hasta que las puertas del ascensor se abrieron de nuevo. Realmente había alguien allí. Y la conocía. Ana, señorita Su, ¿está bien? La empujé suavemente. No hubo respuesta. Su rostro estaba mortalmente pálido, como si hubiera estado muerta por un tiempo. Con un suspiro llamé al hospital. Al mismo tiempo busqué el nombre de Freya e hice una llamada de voz. Después de un buen rato, finalmente contestó. George, ¿por qué me llamas? Dije. Tu prima se desmayó. La están llevando al hospital ahora.
Puedes irte. ¿Ir a dónde? Espera, mi prima. Ignorando los gritos de Freya, terminé la llamada. Al mismo tiempo, tomé una foto de Ana y se la envié. Pronto llegó la ambulancia. Originalmente quería irme. Pero el personal médico no me dejó. Dijeron que alguien tenía que acompañarla. Uno de ellos preguntó, ¿qué pasó antes de que la paciente perdiera el conocimiento? ¿A dónde fue? No sabía nada. Lo único que pude hacer fue negar con la cabeza. Entonces me preguntaron, ¿cuál es su relación con el paciente? Mi voz estaba entumecida cuando dije, solo soy un amable transeúnte. Estuve confundido todo el camino. Primero perdí de vista al personal médico. Se movían demasiado rápido. Después de 2 vueltas, desaparecieron de mi vista. Para cuando encontré la sala de emergencias, Ana ya había sido trasladada a una cama de hospital. Entonces me metieron un formulario en la mano. El personal médico dijo, regístrese, pague las tarifas y vea al médico. Tiene que ser una broma. Así que dije, disculpe, ¿dónde me registro? Capítulo 14. Afortunadamente llegó Freya. Y llegó rápido. Le entregué todo y estaba a punto de irme. Pero Freya me detuvo. Su rostro estaba lleno de vergüenza. Sus ojos se desviaron y su voz sonaba tensa. Gracias. Agité la mano como si estuviera espantando una mosca. Ayudar a los demás es una virtud, dijo. Por cierto, George. Freya parecía querer decir algo más, pero yo ya me había alejado bastante. Pero pronto supe lo que ella tenía que decir. Quería decir. Willow había venido con ella. No nos habíamos visto en medio mes. No había sensación de que hubiera pasado una eternidad. Ninguna tristeza persistente. Ninguna sensación de pérdida. Ninguna sensación en absoluto. Bien. Estaba muy satisfecho con mi capacidad de adaptación. George, ¿por qué bebiste tanto otra vez? ¿Estabas por ahí haciendo tonterías? No puedo oírte. No puedo oírte. Pasé junto a ella y salí. George Willow me agarró. De repente levanté la mano y la sacudí, pero no controlé mi fuerza y le aparté la mano de un manotazo. Dije, no es asunto tuyo. Estamos divorciados. Deja de molestarme. Freya me persiguió y vio esa escena, lo que la avergonzó aún más. Estaba demasiado cansado. No tenía ningún interés en admirar las expresiones complicadas en sus rostros. Me di la vuelta y me fui. Freya miró a Willow, apretó los dientes y siguió persiguiéndome. Has estado bebiendo. ¿Por qué no me dejas llevarte de vuelta? Capítulo 15. Cuando nos conocimos, la actitud de Freya hacia mí había sido buena. Cortés y educada. Pero a medida que apuntaba a Makoto una y otra vez, su opinión sobre mí empeoraba cada vez más. Probablemente no esperaba que yo estuviera de acuerdo. Bajo la mirada de Willow, todo lo que pudo hacer fue bajar la cabeza. De regreso, tampoco dijo una palabra. Me recosté contra el respaldo del asiento y me quedé dormido al poco tiempo. No fue hasta que el coche se detuvo que abrí los ojos. Entonces vi la mano de Freya extendiéndose a punto de despertarme. Dije gracias. Ella negó con la cabeza. No es nada. Abrí la puerta y salí, pero ella me llamó. George, en realidad no hay nada entre Willow y Makoto. Puedo dar fe de ello. Probablemente había dudado durante mucho tiempo antes de decir esas palabras. Me giré sujetando la puerta del coche. Entonces sonreí y dije, he oído que te gusta el vino tinto. Tengo una botella de Maceto de 2015. Te lo enviaré otro día. Freya se congeló, parpadeó y dijo no es necesario. Las comisuras de mis labios se curvaron. Estás abriendo una tienda con tus amigos recientemente, ¿verdad? Si hay algo que no entiendes, puedes venir a preguntarme. Te ayudaré a echar un vistazo. Freya ya estaba atónita. Continué además, es mejor tener una chaqueta en el coche. El aire acondicionado puede enfriarse. No te resfríes. Esta vez Freya contuvo el aliento bruscamente. La forma en que me miró ya estaba llena de miedo. Ante eso, solté una risa fría y dejé que mi expresión se ensombreciera. Dije, ¿qué crees que estoy interesado en ti? Solo actué atento durante un par de frases.
Pero Willow y Makoto han sido así durante 2 años y todavía crees que son inocentes. Freya se congeló. Mi mirada indiferente la recorrió. Dije, niña, deja de perder el tiempo con Makoto. No le gustas. Capítulo 16. ¿Por qué le dije esas cosas a Freya? Simplemente porque no tenía nada mejor que hacer. Conocía demasiado bien a Willow. Había seguido a Freya deliberadamente hasta allí. Había venido por mí. Tan pronto como llegué a casa me llamó. George, ¿de verdad tienes que ser así? ¿Ya ni siquiera podemos ser amigos? Levanté una esquina de la cortina y miré afuera. Willow estaba abajo. Pregunté confundido, ¿de verdad no puedes cambiar? ¿De qué estás hablando? No entendió. Dije, ¿es este hábito de ser amiga de hombres que no son tu marido algo que simplemente no puedes arreglar? De repente, el otro extremo del teléfono se quedó en silencio. No tenía ningún interés en escuchar su respiración, así que colgué. David me preguntó si había alguna posibilidad de que Willow se arrepintiera. Dijo que hacía unos días Willow se había reunido con sus amigas. Algunas personas empezaron a hablar sin parar. ¿Qué tiene de especial un pobre tipo que se casó con alguien como George? Actúa como si fuera la gran cosa. ¿Quién se cree que es? Alguien como él nunca fue digno de nuestra Willow en primer lugar. Alguien más dijo, por eso las chicas deben casarse con alguien de mayor estatus. Si te casas con alguien de menor estatus, no estará agradecido. Simplemente pensará que es capaz y encantador. Dijeron tonterías y se rieron a carcajadas. David los oyó y estaba listo para correr hacia ellos de inmediato. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, Willow abofeteó a uno de ellos en la cara. Su voz era fría cuando dijo, si ya no quieres tu lengua, puedo cortártela. David dijo, sigo sintiendo que ella no puede dejarte ir. Dime, ¿crees que se arrepiente? Me burlé de eso. ¿Willow se arrepintió? No. No lo hizo. Simplemente se sentía incómoda. En aquel entonces me importaba su relación con Makoto. Esa repentina incomodidad mía la hizo pensar que estaba siendo mezquino. Me echó la culpa. Creía que yo era el que estaba equivocado. Cuanto más intentaba razonar con ella, más sentía que yo estaba equivocado. Y cuanto más equivocado estaba, más demostraba que ella no lo estaba. Pero cuando de repente me alejé, cuando dejé de hablar, de explicar, de discutir con ella sobre lo correcto y lo incorrecto, mi silencio e indiferencia la despojaron de su superioridad moral. Empezó a dudar de sí misma. ¿De verdad había ido demasiado lejos? Dije. Así que ves, la razón solo es para gente con cerebro. David me preguntó de nuevo, ¿y tú? ¿De verdad te has olvidado de Willow? Estaba muy seguro de esta respuesta. No. Willow y yo tuvimos 7 años. Un cuarto de mi vida. No había forma de que pudiera borrarla de mi memoria. Pero lo que sí podía hacer era esto, le permití existir. Pero la existencia ya no me afectaría. Capítulo 17. A medida que llegaban los materiales de las piedras preciosas, perfeccioné aún más el borrador del diseño. Este conjunto, leyenda carmesí, tenía 7 piezas individuales. La piedra principal del collar tenía que ser de más de 5 quilates. Un par de pendientes de 2 quilates cada uno. Era relativamente difícil encontrar piedras que combinaran así. Las otras piezas necesitaban diferentes tonalidades para crear capas, junto con algunas piedras de acento. Asistí a varios eventos más de visualización de piedras y finalmente logré que todo combinara. Llevé los materiales en bruto y el diseño finalizado a la familia Lu. La señora Lu tenía un ojo agudo. En el momento en que su mirada recorrió la caja fuerte, una sonrisa apareció en su rostro. Parecía estar satisfecha. Después de eso, pasé toda la tarde haciendo los ajustes finales. Esa misma noche abordé un avión y fui al taller de engaste con el que trabajaba. Para otros pedidos no necesitaba hacer el viaje yo misma. Pero para este conjunto, absolutamente tenía que ir allí en persona para comunicar cada detalle. Al día siguiente regresé a casa. Planeaba tomarme 2 días libres. Esa tarde, Freya me llamó y me preguntó si estaba en casa. Pregunté confundida, ¿qué estás tratando de hacer? Me envió un mensaje de voz. Dijo, mi prima dijo que quiere venir a agradecerte en persona. Después de eso vinieron. Ana era elegante y serena.
Tenía una sonrisa perfectamente medida en los labios y cada uno de sus movimientos era apropiado. También trajo un regalo de agradecimiento. Era una pieza de turmalina brasileña en bruto. Más de 10.000 pero menos de 20.000. No la rechacé. La acepté abiertamente. Gracias. Apretó los labios en una sonrisa y dijo, en realidad, además de agradecerle, hay una cosa más con la que me gustaría molestarlo, señor Wang. Levanté las cejas. Adelante. Dijo directamente, el cumpleaños número 70 de mi abuela es el próximo mes. Quiero regalarle un conjunto de joyas de jade como regalo de cumpleaños. I wonder if Mr. Wang would be willing to help. She was bringing me business. So I took out my phone. Then let's add each other as contacts. Chapter 18. Freya had come with Anna. She looked listless and hadn't spoken the whole time. After Anna and I finished talking and Anna was about to get up and leave, Freya suddenly said, "Sis, you go first. Y ella stay a little longer." Anna frowned and looked at her. Freya sounded perfectly justified. You're already getting jade jewelry as a birthday gift. Shouldn't I prepare something too? All right, hurry up and go. Anna looked at me questioningly. I smiled kindly and said it's fine. And just like that, Anna left while Freya stayed behind. She sprawled across the table as if she had no bones. I ignored her. After a long time she finally spoke in an aggrieved voice. Y confessed to Makoto. Me rechazó. Me quedé sin palabras. Dije, no ofrezco terapia de pareja. Freya se atragantó con mis palabras. Hizo un puchero y dijo, entonces yo también pediré un juego. Bueno, en ese caso, ¿qué más podía decir? Pregunté. ¿De qué quieres hablar conmigo? Freya tampoco lo sabía. Makoto la había rechazado. Su razón era que no quería tener citas por ahora y solo quería concentrarse en su carrera. A George Makoto le gusta Willow, ¿no? ¿De verdad necesitaba preguntar eso? ¿Acaso no tenía ojos? ¿No podía verlo por sí misma? Así que hablé pacientemente, guiándola. Si tu madre conociera a un hombre así. Imposible. Antes de que pudiera terminar, Freya ya se había levantado agitada. Su reacción hacía parecer que su padre sería engañado en el siguiente segundo. La respuesta era obvia. La expresión de Freya se volvió maravillosamente compleja. Primero estaba confundida. Luego sorprendida. Luego asustada. Y finalmente se quedó paralizada por completo. Preguntó, "Si eso is the case, why does everyone say it's your fault?" My tone was calm. People watching the drama need an emotional outlet. A scumbag, a heartless jerk clearly fits the story they want to tell much better. Chapter 19. The workshop couldn't be rushed. The master gave me a 4-month timeline. Every 2 weeks I flew over once. I kept an eye on the process and coordinated details with the master. During that time Anna and I met a few times. When it came to choosing jade, the first thing that mattered was that it had to feel smooth, warm and pleasant against the skin. He asked Anna what kind she wanted. She looked confused. She said directly that she didn't understand it and asked me to recommend something for her. My first recommendation was Hetian jade. Mukdongfat white jade, bluish white jade and sugar white jade are all good choices. After seeing the real pieces she finally settled on bluish white jade. A 3-piece set. A jade bracelet, a pendant and a ring. He said I'll go to Xinjiang in the next couple of days. Once I bring the jade material back we can discuss the details. She asked Xinjiang yes. He nodded and said Yemo Xinjiang. When it comes to fine Hetian jade, Gemma is among the best. Anna understood. Then out of nowhere she asked, "Can I go with you?" She smiled gently. I'm a little curious. And just like that Anna and I took people from the company and flew to Xinjiang. There were no secrets within the same circle. In just 2 days rumors spread that George the scumbag had hooked up with Anna. He heard them and let them pass. He didn't take them to heart. But Anna directly made a statement. George and I are friends. He will hold every rumor under legally responsible. All at once no one dared to say it openly anymore. But when it came to gossip behind closed doors, who could go from door to door and stop everyone? But it didn't matter. Who doesn't talk about others behind their backs, and who doesn't get talked about behind their back once something new happened? Who would still care about old gossip? Chapter 20. Willow barged in while Anna and I were having dinner.
Her expression was cold as she sat down without asking. She said, "You don't mind one more person, do you?" Anna poured a cup of tea, her tone calm. Miss Liu came uninvited. "Is there something you need?" Willow Lu didn't answer her. She turned her head to look at me and said, "Don't mind me." Then she turned back to Anna and gave a cold snort. "Eat and drink all you want. Once you're done, go back to wherever you came from. I'm not here for you." Anna laughed softly. "Then Miss Liu can leave. Today's dinner is a private arrangement." "A private arrangement?" Willow slammed the table and snapped. "What kind of relationship do you two have that makes this a private arrangement?" Anna was about to speak, but I stood up. I looked at Willow, pointed at myself and said, "Single." Then I pointed at Anna and said, "Available." After that I said to Anna, "The food's getting cold. Shall we eat somewhere else?" She stood up naturally and said, "Sure. Te seguiré." La expresión de Willow cambió por completo. Miró a Anna durante unos segundos y luego me miró. Se mordió el labio inferior con fuerza. Al final no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Willow no se echó atrás solo porque las cosas se hubieran puesto difíciles. Esperó en el vestíbulo de mi edificio. Cuando Anna y yo regresamos, la vimos de inmediato. Levantó la cabeza. Su mirada era rígida. De repente se puso de pie con el rostro pálido. ¿Están juntos? En realidad no lo estábamos. Anna vivía en el piso de abajo. Miré a Anna y sonreí con disculpa. Por favor, suban primero. Había algunas cosas de las que Willow y yo teníamos que hablar eventualmente. Anna emitió un leve tarareo. Dijo, llámame si surge algo. Luego se fue lentamente. El rostro de Willow seguía pálido. Me miró fijamente y había demasiadas emociones enredadas en sus ojos. George, ¿tú y Anna están juntos? Fruncí el ceño. Willow, ya estamos divorciados. George, gritó con voz temblorosa. As if it had been squeezed out of her chest. George, answer my question. He said impatiently. Answer what question? Why should I answer your questions? I said you were the one who brought up the divorce. You were the one who signed the divorce agreement. You personally collected the divorce certificate. From that moment on, whatever happens in our lives has nothing to do with each other anymore. And now you're running over here to question me. Do you even have the right? Willow, I'm standing here right now not because I want to talk about love, hate, or unfinished business with you. I'm telling you to stop bothering me. It's really annoying. After saying that, I lifted my foot to leave. Willow grabbed my sleeve. She held on tightly. So tightly that her hand was already trembling slightly. She lifted her own hand. On her ring finger she was still wearing our wedding ring. Her voice trembled as she said, George, the first was wrong. ¿Podemos empezar de nuevo? No. Solté mi mano. Dije, en el momento en que me comparaste con otro hombre, no hubo vuelta atrás para nosotros. Ella dijo, no lo hice. Me reí. Dije, me comparaste con Makoto y decidiste que no era tan bueno como él. En realidad, todavía no lo entendía del todo. Pregunté, Willow, ¿quién te dio tal sentido de superioridad que crees que puedes ser tan exigente? La persona que eres ahora es verdaderamente estúpida, aburrida y repulsiva. Capítulo 21. La verdad sobre la relación de Willow y Makoto finalmente fue revelada por Freya. Aunque Makoto había causado una ruptura entre Freya y Willow, se conocían desde hacía muchos años. Así que continuaron llevándose bien de esa manera incómoda, ni cercanas ni distantes. Ese día nadie sabía qué había pasado, pero Willow estaba en un estado terrible. Bebía mucho. No importaba quién intentara detenerla, era inútil. Se emborrachó hasta terminar en el hospital. Cuando Makoto recibió la noticia, corrió inmediatamente. Entró furioso en la sala y apartó a Freya de un empujón. Y miró a Willow con dolor en los ojos. Le tocó la frente y luego le tomó la mano. Después se giró y miró a Freya con furia. No sé quién de ustedes obligó a Willow a beber hoy, pero si le pasa algo, no dejaré que ninguno de ustedes se libre. En ese instante, Freya no pudo describir lo que sintió. Hubo una repentina comprensión, como si todo finalmente hubiera encajado. Y también había una especie de sentido irónico de que, después de todo, realmente era así. Dijo, lo único que ustedes dos no han hecho es dormir juntos, ¿verdad? Esas palabras fueron desagradables. La expresión de Makoto cambió de inmediato.
Apretó los dientes y dijo, fuera. En ese momento, Freya se sintió repentinamente tan estúpida. Antes de que Willow y George se divorciaran, Willow solía asistir a reuniones de amigos con Makoto. Freya siempre había dicho que era porque Willow sabía que le gustaba Makoto y quería juntarlos. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que parecía haber sido una hoja de parra. Ese sentimiento era absolutamente ridículo. So Freya snapped and said, "Don't tell me you two actually think the whole world is stopping you from being together. How funny. ¿A quién le importan ustedes dos?" Cuando Freya dijo esas palabras, Willow ya estaba despierta. Aunque no abrió los ojos, su respiración se detuvo por un instante. En ese momento, todo su cuerpo se tensó y su cuero cabelludo se entumeció. No sabía por qué había reaccionado así. Solo pudo mantener los ojos cerrados y fingir que no había oído nada. Pero Makoto pareció tomarse esas palabras en serio. Se quedó al lado de Willow toda la noche. Durante los siguientes días, notó que Willow parecía estar evitándolo, intencionalmente o no. Eso hizo que Makoto entrara en pánico. Y cuando el corazón de una persona está en caos, tiende a actuar impulsivamente. Esa noche, le bloqueó el paso a Willow y le dijo, "Willow, me gustas." Willow lo oyó, pero quiso fingir que no. En el fondo, incluso sintió un poco de odio hacia Makoto. ¿Por qué tenía que decirlo? ¿Por qué insistía en decirlo en voz alta? Se quedó allí, con todo el cuerpo frío como si estuviera cubierta de escarcha. Makoto no entendió lo que quería decir. So he decided to go all in. It leaned in directly about to force a kiss on Willow. Willow finally moved. She suddenly raised her hand. With a sharp slap she struck Makoto across the face. Makoto stepped back twice and looked at Willow in disbelief. "Why?" Willow said expressionlessly, "You drank too much." "I'll pretend I didn't hear what you said today." But Makoto refused to let it go. It grabbed Willow and said, "Why, you clearly like me too. Willow, we've been through so much together. You helped me. You encouraged me. If you didn't like me, why would you do all that for me? Is it because of George?" The moment that name came out, Willow instantly seemed to explode like a powder keg that had been lit. She snapped, "Don't mention him." Makoto froze. "I said, Willow, he isn't worthy of you. I only met you a little earlier than I did. We've been through so much together." "Deberíamos estar, cállate", gritó Willow. No. No era eso. No era así en absoluto. El amor entre ella y George también se había construido poco a poco, una cosa tras otra. ¿Pero cuándo había empezado? Cuando se había convertido George, en boca de sus mejores amigas, en nada más que un pobre trepa social que se había casado con un hombre que se negaba a dar, que era tacaño y un completo repelente. Como si todo entre ellos hubiera sido tan superficial como una burbuja de jabón. Willow lo había escuchado durante tanto tiempo que acabó creyéndolo también. Sentía que Makoto era bueno en todos los sentidos. Era guapo, trabajador, ambicioso y podía darle validación emocional. En cuanto a George, era solo un hombre. Era un sentimiento absurdo. Pero había estado inmersa en él durante mucho tiempo. Hasta que George se alejó de repente. En un instante, Willow sintió como si le hubieran arrancado el apoyo bajo los pies, dejándola caer sin fin. Rechazó a Makoto. Y una vez más lo despidió. David se burló de ella. Ahora no estás diciendo que no lo tuviera. Ya no es fácil. Capítulo 22. En cuanto al enredo entre Willow y Makoto, David me preguntó cómo me sentía al respecto. Dije, al verlos así, en realidad me siento bastante aliviado. David soltó una carcajada. Pensé que dirías que no te importaba. ¿Cómo podía ser posible? Me encogí de hombros. No soy un santo. En realidad, Makoto me había enviado mensajes antes. Me cuestionó preguntándome si había sido justo con mi esposa. Al final, era la misma vieja discusión. Willow se había casado con alguien inferior al elegirme a mí y había sufrido por ello. Sin embargo, yo había traicionado su sinceridad. Dijo que si él fuera yo, pasara lo que pasara, nunca soportaría dejar que la chica que una vez sufrió con él perdiera. Incluso si se divorciaran, él elegiría irse sin nada, marcharse con dignidad. En cuanto a mí, era egoísta, de mente estrecha, lleno de intrigas y sin sentido de la responsabilidad como hombre. A eso todo lo que pude decir fue, así es. Ese soy yo. ¿Qué era la responsabilidad de todos modos?
¿Para qué necesitaría yo esa cosa? Alguien como él probablemente ni siquiera podría pagar un abogado de divorcios. Yo ignored Makoto. Then I blocked and deleted him. He was busy. The jewelry set for the Liu family had already been completed. He sent it for inspection immediately. NGTC's collector grade certificate, GRS's supplementary pigeon blood red certificate, and CEF's certificate of origin. Every certificate was this jewelry set's identity and confidence. After receiving the certificates, I went straight to the Liu family. When Mrs. Liu saw the finished product, she was very satisfied. Mr. This set is even better than I expected. Yes. He said this without the slightest modesty. This Crimson Legend set is also the piece I've been most satisfied with over the past 3 years. Mrs. Lusmail. She placed the main stone necklace back into the box. Then she said the final payment has already been transferred by finance. I've received it. I didn't stay long. After drinking 2 cups of tea and chatting briefly about ordinary matters, I got up and took my leave. The Pine and Crane Longevity Jade set Anna wanted had also been completed. He added a handheld carving symbolizing lasting fortune and longevity as my own birthday gift. It wasn't large. Just the right size to hold in the palm. The edges had been polished round and smooth, and it felt warm and solid in the hand. When the birthday gift was delivered, Anna didn't open it on the spot. The next day she sent me a message. I like it very much. Gracias. David soltó una extraña risa burlona. ¿Le gusta el regalo o le gustas tú? Con justa dignidad dije. No insultes la dignidad profesional de los artesanos como nosotros. La satisfacción del cliente era la mayor recompensa para un artesano como nosotros. Por supuesto, además de que les gustara el trabajo, también tenían que pagar como es debido. El aprecio era la cara. El dinero era la sustancia. Ana daba a ambas. Era una buena clienta. En cuanto a mí, todavía tenía mucho trabajo por hacer. Fuera de la ventana, el cielo estaba casi oscuro. La lámpara de mi mesa de trabajo seguía encendida. El siguiente lote de borradores de diseño estaba presionado bajo un pisapapeles, esperando a que los revisara uno por uno. La semana que viene tenía que inspeccionar un lote de esmeraldas colombianas. Las muestras de piedras de la zona minera aún estaban en camino y no tenía ni idea de cuántos días más tardaría el despacho de aduanas. Me senté, respiré hondo y cogí mi pluma. Debajo de mi pluma estaba el mundo donde me sentía más arraigado.